El tema de esta predicación, esperando el regreso de Jesús. A lo largo de los últimos domingos hemos abordado una serie que le hemos colocado desde el púlpito, con el propósito y finalidad de compartir una palabra a la iglesia con temas que son de suma importancia en nuestra vida cristiana. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a abordar este tema, esperando el regreso de Jesús. A lo largo de la semana y por los últimos meses, casi año, hemos visto un sinfín de eventos en la televisión, en los noticieros, que a veces los vemos como algo cotidiano, ya que son tan seguido. Por ejemplo, el tema de Israel, que en la semana por ahí atacó al Líbano, y que el Líbano está pues muy molesto y que busca la represalia, la guerra en Medio Oriente. El tema de Ucrania con Rusia, los países de Europa occidental involucrados. El tema de el tiempo, las lluvias, las inundaciones, la pobreza en África. Son eventos que están ahí y que los registran los noticieros. Los vemos de manera cotidiana nosotros, y no sé si a usted le surge la pregunta: ¿y eso que estamos viendo tendrá que ver algo con nosotros? La respuesta es sí. Porque todo lo que acontece en este mundo, hermanos, si sucede es porque Dios lo permite, pero también es una señal de que pronto, muy pronto, estaremos delante de Dios. Hemos leído un pasaje en Apocalipsis que nos habla acerca de los tiempos finales. La promesa de que Jesús vendría por segunda vez es una promesa que está establecida en la Biblia y que lo esperamos nosotros como iglesia. Somos una generación que nos toca vivir los últimos tiempos, haciendo referencia a los eventos que acontecen en este siglo XXI, año 2024, y que la Biblia nos habla a estar alerta. No podemos hacer mucho para evitarlo más que orar, pedirle a Dios que nos guarde y orar por los que están sufriendo. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, le voy a invitar que me ayude, ve este panorama desde otra perspectiva. Debemos de estar conscientes nosotros, los cristianos, de lo que estamos viviendo hoy, y debemos de ser no fanáticos. El cristiano no debe de ser un fanático. ¿Qué es un fanático? ¿O a quién se le califica a una persona fanática? Según el diccionario, una persona fanática es aquella persona que va a un lugar o se dirige hacia un grupo de personas sin saber por qué va, sin ninguna razón. Por ejemplo, algo muy práctico cuando viene el tema de política, que van con los autobuses y llevan mucha gente, pues lo suben. ¿A dónde van? Pues no sabemos, vamos hacia allá. Ellos son fanáticos. Los cristianos debemos de ser personas centradas, ubicadas, y que razonemos cada una de nuestras acciones, y que estemos pendientes del comportamiento de lo que sucede en el tiempo en el cual vivimos, y que nuestra conducta debe de ir de acuerdo a lo que sabemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra conducta, nuestra manera de pensar y de ser debe de ser en conformidad a lo que sabemos de Dios. Eso es el cristianismo. El apóstol Pedro, en la segunda carta 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos piensan que este tema de la segunda venida de Jesús es un tema trillado, una utopía, el cual como que está muy lejano. Pastor, tenemos años, siglos escuchando de que Cristo vendrá y no sucede nada. Hay una razón por la cual hay un retraso en esto, desde el punto de vista humano. Porque recordemos que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Llevamos 2 y fracción. En el reloj de Dios serían 2 días, y son 2000 para nosotros. Sino, ahí está la respuesta, sino que es paciente, ¿para con quién?
Es decir, la tardanza de la segunda venida de Jesús tiene una razón desde la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es? Que Dios es paciente contigo, que andas mal, que Dios sigue teniendo de ti misericordia hasta el día de hoy, para que entiendas que tienes que arreglar tu vida para el encuentro con tu Dios. Por esa razón Dios tiene misericordia y aún no ha venido, porque si no, quizás muchos de los que están aquí no estarían delante de Dios, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero la gente se quiere ir para allá. Dios no manda a nadie. La gente se va sola. ¿Cómo, pastor? Cuando la palabra es predicada y el mensaje es rechazado por la gente que lo escucha. Este lugar, el día de hoy, tendría que ser insuficiente para los hijos de Dios. Aquí todos deberíamos de estar el día de hoy, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega un ladrón? Sin avisar, sin preguntar. Por eso es importante que la iglesia, nosotros estemos todos los días preparados para el encuentro con Dios. Tú no sabes en qué momento tu vida da un giro de 180 grados y que lo que tienes hoy se acaba. Amén. Hoy puedes gozar de una salud, a Dios gracias, muy buena, y de repente te puede llegar una situación, una enfermedad, y te cambió el panorama. Hermanos, seamos conscientes y cuidadosos de lo que tenemos. La vida puede cambiarnos en cualquier momento. Dice entonces la Biblia que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Y hoy, tristemente, los cristianos de las iglesias no esperan a Cristo. Están ocupadas en cosas materiales y terrenales, en esparcimiento, en convivencia. Y el reflejo es que las iglesias están vacías. La gente no está esperando a Cristo. Está pensando en vivir toda su vida aquí en la tierra, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y ahí está la razón. Todo lo que hemos construido, las casas, los negocios, los autos, serán destruidos cuando venga Cristo. Es lo que dice el texto. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Todo se va a acabar. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, las cosas materiales. ¿Cómo no debéis? Es decir, tomando y considerando que todo lo que tenemos un día no estará, ¿cómo no debéis vosotros, me ayuda a leer? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Y este es el mensaje esta mañana para todos. Si sabemos que pasaremos tanto nosotros como las cosas materiales, ¿por qué entonces no procuramos vivir una vida respetando a Dios, su palabra en nuestras vidas? No como el mundo, no, como hijos que tenemos temor de Dios, dice el apóstol Pedro. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, usted, yo, los cristianos, pero nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? Y ese es nuestro anhelo. Mientras lleguemos allá, tenemos que esperar al Señor, y lo que Él ha prometido, esperarlo, porque Él lo cumplirá. No se desespere, no se canse, sigamos hasta el final esperando, porque Dios promete ser fiel con nosotros. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, estamos esperando que Dios venga por nosotros, o que nos llegue la muerte y partamos con el Señor, cualquiera de las dos cosas. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz. Seamos diligentes. Coloquemos las cosas en su justo valor. Busquemos a Dios. Si tenemos familia, a nuestros hijos hay que enseñarles a caminar con Dios, para que ellos se mantengan firmes, y si usted le toca adelantarse y sus hijos quedarse, ellos se queden en una iglesia sirviendo a Dios, buscando al Señor. 15.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermanos, entonces la Biblia nos habla a nosotros de cuál debe de ser nuestro comportamiento mientras llega el momento de la segunda venida de Cristo, o que nos toque partir a su presencia, porque puede ser de las dos formas el encuentro con Dios, ya sea que Él venga por nosotros en la segunda venida, o que nos toque morir y partamos y enfrentemos a Dios, el que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Voy a pedirle que busquen su Biblia, Primera de Tesalonicenses 3:11. Primera de Tesalonicenses 3:11 en adelante. Y vamos a ver, con la ayuda de Dios, cuál fue el comportamiento de los hermanos cristianos en Tesalónica cuando les llegó el rumor, o les llegó la promesa que Jesús vendría por segunda vez. Mientras leía y estudiaba este tema en la semana, me encontré con un dato arqueológico. No está en la Biblia, pero dicen algunos estudiosos que cuando los cristianos en Tesalónica escucharon de la segunda venida de Cristo, hicieron lo siguiente: vendieron todo lo que tenían, cosas materiales, y se subieron a las azoteas de las casas esperando la segunda venida de Cristo. Eso fue lo que hicieron. Dejaron de trabajar, vendieron todo, los animales, las casas, y se fueron a las azoteas de sus casas a esperar que Cristo viniera. Cuando eso sucedió, Dios levanta al apóstol Pablo y les escribe lo siguiente, que es lo que vamos a leer en el capítulo 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga ¿qué? Crecer. Hasta ahí. Cuando Pablo se percata de lo que está sucediendo con los cristianos, cómo están tomando las cosas ellos, las tomaron literales, y eso fue incorrecto. Tenemos que ser, usted y yo, personas equilibradas, centradas, ubicadas, sin fanatismo, con un equilibrio de acuerdo a la palabra de Dios, y no irnos a los extremos. Pablo entonces dice: mientras llega la segunda venida de Cristo y sucede el evento de partir con el Señor, ustedes todos tenemos que crecer, tenemos que madurar. Dice el texto: y abundar en amor unos para con otros. Mientras llegue Cristo o tú vayas a su presencia, tenemos que estar madurando, creciendo, y ¿qué más? Y amarnos en el amor del Señor, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿Me ayuda a leer? Es decir, mientras sucede ese evento, de las dos formas, cualquiera de las dos, debe de procurar el cristiano hacer algo, y se llama consagrarse a Dios. ¿Cómo, hermanos? Debemos de consagrarnos a Dios hasta el final. Debemos de vivir para Dios. Es el mensaje esta mañana. Esperamos a Jesús, pero tenemos que consagrarnos. Tenemos que buscar más de Dios. Amén. En la venida dice: irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo les dice: ustedes tienen la certeza de que Cristo vendrá. Ustedes tienen que mantenerse firmes y tienen que buscar de Dios. Capítulo 4, ahí mismo, versículo 1, sigue el mismo mensaje con el contexto de lo que habían hecho estos cristianos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis ¿qué? Es decir, hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que no agradan a Dios. Los que nos consagramos buscamos hacer cosas que agraden a Dios. Amén. Dígame 2 ejemplos que agradan a Dios que hagamos usted y yo. Cantar. Otro que agrada a Dios. ¿Velar? Orar. Obedecer.
¿Qué más? Leer la Biblia, orar, aprender. Eso agrada a Dios. Y es lo que le está diciendo a los hermanos. 2, porque ya veis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? ¿Qué es santificación? Consagrarse a Dios, vivir para Dios. Eso es lo que Dios espera de su iglesia en los últimos tiempos. No que se estén relajando como el mundo. No, que están procurando vivir para Dios. Somos sal de esta tierra y somos luz de este mundo, dice Mateo 5:15. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora aquí hay un ejemplo. ¿Qué estaba pasando con estos hermanos en Tesalónica? Y dice el versículo 3, que os apartáis ¿de qué? Todo el tema sexual, hermanos, aleja a los cristianos de las cosas de Dios. La fornicación es el acto sexual antes del matrimonio. Dios no está en contra de que los hombres y mujeres tengan relaciones sexuales, pero Dios estableció que fuera, ¿en dónde? En el matrimonio. Se hace antes del matrimonio, se llama fornicación. Se hace fuera del matrimonio, se llama adulterio. Y Pablo les dice que la santificación, la consagración, tenemos que ubicar las cosas del tema sexual en su lugar. Que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia ¿qué? ¿Cuántas? Una. Así es de que no, para que andemos buscando una segunda, una tercera o la mujer viceversa. Mientras esperamos a Dios, hermanos, vivimos consagrados y Dios comienza a hablar en un área personal y familiar. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, ¿como quiénes? Es decir, ahorita, por ejemplo, veamos nosotros el tema de los gentiles, cómo ha proliferado el tema de los divorcios, el tema de los adulterios. Es un crecimiento sin precedente, porque la gente que no conoce a Dios no le importa el tema de valores y principios. Dice el versículo 6, aquí viene otra cosa que tenemos que hacer, que agrada a Dios mientras llega Cristo Jesús por segunda vez o partimos a su presencia: que ninguno cristiano agravie ni engañe en nada ¿a quién? Es decir, y por cierto, ¿cómo está usted con su hermano? No únicamente aquí en la iglesia, también allá en su casa con los de sangre. Que los hijos de Dios seamos diferentes, hermanos. Es lo que el texto está diciendo. Que no estemos engañando a los demás, que nos sintamos más inteligentes que el otro. No, que seamos equilibrados. Cristo viene y mientras Cristo venga hay que ser ecuánimes, sensatos, no perjudicando a nadie. Dice el texto: sin agraviar y sin engañar a su hermano, porque el Señor es vengador, es decir, Dios te va a pagar conforme a tus hechos. Como ya os he dicho y testificado, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Y otra vez repite aquí el texto, que somos llamados a santificación. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que tengamos mucho cuidado con nuestras vidas y que caminemos de acuerdo a su bendita y santa palabra. Amén. Amén. Romanos 12:18. Romanos 12:18. Miren lo que dice la palabra de Dios en este versículo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Quiénes vosotros? Nosotros los cristianos. En cuanto dependa de ti, cristiana, cristiano, si depende estar en tus manos, estad en paz. ¿Con cuántos? Todos. Con todos. No te metas en conflictos. Esto es bien complicado y bien delicado. Cuando yo leía esto, vino a mi mente un ejemplo. Hace mucho tiempo fuimos con un compañero pastor a un cierto lugar. Él iba manejando. Nos encontramos en un crucero. Estaba el semáforo, pero tenía que dar vuelta a él. Y para dar vuelta, pues tenía que colocarse en verde y con flecha para girar hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Pero de repente se puso solamente en verde para ir de manera lineal hacia el frente. Los carros que estaban atrás estaban silbe y silbe, ya sabe cómo se ponen, silbe y silbe.
Y yo volteé a ver y dije, a ver qué hace el pastor, ¿no? A ver qué hace. Porque la presión está. Te están silbando para que te lances, para que avances. Y él lo que hizo es mantenerse. Pues ya de ver. Le dijeron de cosas. Y al final le pregunté, ¿cómo ves? Pues la presión está muy fuerte, pastor. Pero hay que respetar las leyes. Son leyes de tránsito. Y hay que respetarlas. Esa misma presión, hermanos, sucede en todas las áreas. Los jóvenes, con el tema de que, ¿aún eres virgen? ¿Aún eres virgen con 15 años? ¿Aún no tienes sexo? Ya está la presión de los compañeritos y compañeritas, incitándolos, ¿o no? Y es presión. Todos, la mayoría, ya son promiscuos, menos los hijos de Dios, bueno, en algunos casos. O el tema con tu amigo de trabajo, te presiona, órale, un cigarro, una cerveza, aquí no te ve el pastor. Y está la presión, te están silbando, a ver qué haces. O te mantienes firme en tus principios y valores, o cedes a la presión. Y así vivimos, hermanos, todos, ¿o no? Así vivimos, la presión de la gente es mucha. Obviamente cuando estamos en el ejemplo del auto, algunos cuando sienten la presión, los silbidos, las groserías, ¿qué hacen? Se lanzan, dicen, ¿para qué quiero problemas? Pero así vivimos. La palabra de Dios dice, mientras dependa de ustedes, ¿qué? Tengamos paz ¿con cuántos? Con todos. La gente del mundo es distinta y te presiona. ¿Por qué tú eres tan calmado, tan tranquilo? Contéstale como debe de ser. Y ahí está la incitación, la presión social. Defiende tus derechos. Pero los hijos de Dios somos distintos. ¿Cuántos dicen amén? Y decimos, pues sí, pero mientras esté en mis manos estar en paz con mi suegra, con mi suegro, con mi cuñada, con mi cuñado, con los primos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo humanamente posible para estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Dice, estad en paz, ¿con quiénes? Con todos los hombres. Eso es lo que Dios nos pide en esta hora, y que tengamos cuidado. Volvamos al pasaje de Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4:10. ¿Cómo debemos de vivir mientras Cristo regresa o partimos a su presencia? Es el tema central de esta predicación. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener ¿qué? Hermanos, la ansiedad nos genera muchos problemas de salud. Repito, la ansiedad nos genera muchos problemas de salud y nos puede llevar hasta el hospital. Depositemos, como dice el apóstol Pedro, toda la ansiedad en Dios. Descansemos en el Señor. Procuremos equivocarnos lo menos posible, y lo que esté fuera de nuestro alcance, vayamos a Dios y pongámoslo en sus manos, porque de todos modos no podemos hacer nada si no está en nuestras manos la solución. Y ocuparos en vuestros negocios. Fíjese, palabra de Dios. Ocúpate en tu trabajo. Es decir, no descuides. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla esto? Porque los hermanos en aquel tiempo, ¿qué hicieron? Vendieron sus casas. No, espérate. Conserva lo que tienes. No seas fanático. Espera a Dios con tu familia. No descuides tu responsabilidad de proveedor en casa. Es lo que quiere decir el texto. Porque tienes hijos y tienes familia, y hay que llevar el gasto. No te vayas al extremo. Y ocuparos en vuestros negocios. ¿Y qué más? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es decir, los cristianos no somos gente perezosa. Buscamos la forma de trabajar y cumplir nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. 12. A fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Bendito Dios. 13. Tampoco
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí es una analogía haciendo referencia a los que han muerto. Tampoco queremos que ignoren el tema de los que mueren. ¿Qué pasa con ellos? ¿Va a haber reencarnación? ¿Se va a morir la materia? ¿Qué sucede? Bueno, seguimos leyendo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Es decir, los cristianos tenemos esperanza. Llegará el momento que quizás te toque ver a tu papá, a tu mamá morir, pero tenemos esperanza que un día los volveremos a volver a ver. Usted ha ido a los funerales, yo sí he ido a muchos. Y he visto cuadros desgarradores, la gente inconsolable, llorando por la pérdida. Y yo sí sé que duele cuando alguien parte, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús de volvernos a ver. Y comienza entonces a hablarles del tema de la segunda venida. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Una cosa es morir sin Cristo y otra cosa es morir con Cristo. Los que mueren sin Cristo, hermanos, no tienen esperanza más que la condenación eterna según la Biblia. Para ellos no hay esperanza. Pero para los que morimos en Cristo tenemos la esperanza de estar un día con el Señor y volver a ver a aquellos que amamos y que han muerto también en Cristo Jesús. Y aquí viene el tema importante de que los padres tienen que orar para que sus hijos sean cristianos. Usted tiene que orar que su hijo que ha nacido en cuna cristiana le entregue su vida a Cristo. Oremos, hermanos. Ellos no son cristianos. Ellos conocen modismos, lenguaje, comportamiento cristiano, pero sus vidas están lejos de Dios. Y se lo digo por experiencia. Yo vengo de un hogar cristiano. Yo tuve que entregarle mi vida a Cristo hasta los 17 años. Y es ahí cuando yo entendí el mensaje de salvación. De ahí hacia atrás todo era modismos cristianos. Dice el versículo 15 sobre el final: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, todos nos encontraremos con el Señor si esto sucede en su segunda venida. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Hasta cuándo? Ese es el final de usted y el mío, estar con el Señor por siempre. Eso es lo que nos debe animar y motivar para buscar a Dios. Por tanto, concluimos, 18. Por tanto, o de esta manera, ¿qué tenemos que hacer mientras llega ese momento? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esperemos a Cristo, pero esperémoslo como su palabra nos enseña, consagrándonos, buscando, orando, leyendo la Biblia, trabajando, atendiendo las responsabilidades, no fanatizando el tema de los tiempos futuros. Seamos personas y mujeres que crezcamos, maduremos en el Señor hasta que Él venga o partamos a su presencia. Que Dios nos ayude. Póngase de pie.